Bueno, estamos de vuelta con su programa. eh, Hoy de lo que se quiere imponer a nivel mundial, lo que es la ley Sharia sobre el Islam. Eh, Cuando uno revisa las cosas que él vio, las palabras, las afirmaciones, y uno la compara con la Torá, siempre se me viene a la mente el pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 28 y en Isaías 14, a donde tú, tu trono, trates de ponerlo, yo te derribaré. Y eso fue dado un momento a un rey de Tiro. Y por supuesto que hay una parte espiritual allí, pero que se me viene a la mente por el contexto, en la manera. Ahora, cuando nosotros estamos observando que supuestamente las revelaciones que recibió y la manera del trato inhumano, porque habla hacia lo que no crean en él, y el trato es cruel, incluso hacia la mujer. Eh, Mahoma en su vida tuvo como que se fueron 13 mujeres, se casó con una niña de 9 años, y hay cosas inclusive que en el Talmud hay que revisarlas. Pero hay cosas que yo puedo entender por la época, el tiempo, eh, la situación económica, social, cultural que se vivía en aquella época y que el pensamiento que existía, eso lo puedo entender. Pero el trato a una mujer que se le viole y que la traten, wow, vilmente. Bueno, yo creo que en ninguna época. Vea lo que sucedió con Dina, la hija de Jacob, que hicieron su hermano. También la hija de David, que ella trató de hacer el hermano. Fue a buscarlo porque lo iba a matar. Y eso fue un tiempo muy duro para el rey David. Entonces, miren, tenemos que aprender. Ahora, miren, quienes ofenden a Alá y a su mensajero, Alá los maldice en vida y en la otra. Les prepara un castigo humillante. Eso está en lo que es, y lo dice un erudito, Cair explicó este versículo. Aquí Alá advierte y amenaza a quienes molestan a su mensajero, acusándole de tener falsas o defectos. Y, y Krikma dijo, el versículo fue revelado con respecto a quienes hacen imágenes o retratos del mensajero. ¿Se da cuenta? Ahora, no solamente es la imagen, es el trato a la persona que no creen en ello. Ahora, y que aplica a todos los que molestan de cualquier manera, porque quienes molestan a Alá, así como quienes obedecen a Alá. Al Asaín Ali narró que su padre, el mensajero de Alá, dijo con respecto a este asunto: quien maldiga al profeta, mátenlo. Quien maldiga a mis compañeros, golpéalo. Alá dice: maldito sea donde quiera que se les encuentre, serán apresados y todos asesinados. Que así sea, Alá los combate. Qué pervertidos están, y el Yanaján, el infierno los espera. Le va hasta Alá y dice: oh creyentes, no eleven sus voces por encima de la voz del profeta, ni le hablen en voz alta, pues tal acción solo proviene de la incredulidad kurf. El incrédulo debe de ser asesinado. Usted se da cuenta de todo lo que se refieren a lo que hacen ídolos, imágenes, es una ofensa. Ellos creen que están en lo justo, se toman la justicia, y es lo que quieren aplicar a nivel en el mundo. Así pues, los musulmanes de todo el mundo simplemente siguen los mandamientos de Alá en el Corán y las enseñanzas y el ejemplo de Mahoma cuando cometieron las masacres
defendemos al profeta. Si alguien ofende a nuestro profeta, debemos matarlo. Para los musulmanes, la conducta de Mahoma encarna el Islam y su totalidad, según lo establecido por la ley Sharia. Sus palabras son completamente correctas, el mejor ejemplo a seguir, religiosamente irrefutable. Esta es la sunna del mensajero de Alá, modo de vida del profeta, el camino recto, el sirá al-mustaqim, que el Aqaidá Tahayyuat, citada anteriormente, se decreta. Tenemos la certeza de que Muhammad es el siervo elegido, profeta escogido como un mensajero, quien él se complace, que él es el sello de los profetas, el imán que temeroso de Dios, de Alá, el más honrado de todos los mensajeros y el amado del Señor del mundo. Toda pretensión de profecía posterior a él es falsa y engañosa. Él es quien ha sido enviado a todos los genios y a toda la humanidad con la verdad, la guía, la luz, la iluminación. Alá lo ennobleció como lo hizo y le reveló lo que le reveló, y su corazón no se extravió en lo que vio. Eso está en la Sura 53:11. Alá lo bendijo y le concedió la paz en este mundo y en el venidero. ¿Se da cuenta las palabras que utiliza si usted va al Evangelio de Juan? Muy parecidas esas palabras. El Hijo, el unigénito, el Hijo del Dios viviente. De hecho, a Yeshua se le conoce como la Torá viviente. Vean el trato, o mejor dicho, lo que se escribe de él. Pero él se autoproclama que él es el verdadero. Y él es el mensajero. Y muy parecidas las palabras que inclusive están escritas de nuestro Mesías. Aunque Mahoma afirmó, aunque una sola vez, no me alabes a mí con exageración, como lo hacen los cristianos que alabaron al Hijo de María, pues solo hay un siervo, llámame pues el siervo de Alá y su apóstol. Sin embargo, animó constantemente a los creyentes a amarlo por encima de todo, a admirarlo profundamente y seguir su camino completo. Muy parecido a lo que se hace con el Mesías. Seguirle, pero no de esa manera que se proclama. El apóstol de Alá dijo, porque aquel que cuyas manos está mi vida, ninguno de vosotros tendrá fe hasta que me ame más que a su padre y a sus hijos. ¿Se da cuenta? El profeta dijo, ninguno de vosotros tendrá fe hasta que me ame más que a su padre, a sus hijos y a toda la humanidad. El profeta se tenía en la mano el Umar, el apóstol de Alá. Eres el más querido de todos, excepto yo mismo. El profeta dijo, no por aquel cuyas manos está mi alma, no tendrás fe hasta que yo sea más querido para ti que tú mismo. Ahora, Umar, eres el creyente. Ponte mi nombre. Satanás no puede suplantarme. Oiga, Satanás no puede suplantarme. Quien me atribuye algo falsamente, sin duda ocupará un lugar en el infierno. Aquí cabe la pregunta. Yeshua sanó a enfermo, restauró vida, resucitó personas que estaban muertas, utilizó palabras para con los líderes de la nación. Pero a Mahoma lo que se le atribuye son guerras, asesinatos, muertes, destrucción. Y un mensajero, según las culturas antiguas, tenía que traer redención, paz. Cuando una persona oraba por sanidad de alguien, lo hacía en el nombre de ese Dios, hasta un líder, pero no en el nombre de él. Y es lo que hablan los profetas de Yeshua. Sanará el cojo la manga, traerá vida. Y eso fue lo que hizo el Mesías. El mensajero de Alá, a donde aparece que ha traído vida. Aunque ellos oran por milagros y sanidad inclusive. Usted se da cuenta de las cosas que yo estoy diciendo y la que se atribuye a esta persona, imposible.
¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Yeshua oraba, sanó, restauró, multiplicó, tuvo seguidores, pero por ninguna parte se habla de algún milagro, de una obra en común. Todo es obedecerle, si no, mátalo. Usted se está dando cuenta de la oposición que hay entre el Evangelio y el Islam, el Corán. Se declara un mensajero, pero no hay ningún milagro, no hay ninguna obra. Ahora, mire lo que dice. Todo el que no haga la voluntad de él dice que va al infierno. Ahora, el Corán exige 99 veces y una veces que los musulmanes imiten a Mahoma como un mandato directo. El Suwar de la Meca se menciona solo 5 veces y Moisés es el ejemplo histórico para ello. Sin embargo, en Medina hay 86 versículos que ordenan a los creyentes a obedecer y a seguir a Mahoma como líder político y militar, no solo religioso. Mahoma, el Islam Kamil, el nombre perfecto, el modelo por excelencia para todos los musulmanes en cuanto a deben comportarse y reaccionar en sus enseñanzas y acciones personales. La Sunna se ha convertido en el índice supremo que los musulmanes disciernan entre la vida y la buena santa y la vida mala e incorrecta. Los detalles sobre su profeta, cómo vivió, qué hizo, sus palabras e incluso su silencio, son conocimientos indispensables para todo musulmán fiel. De aquí se desprende la eterna admiración hacia Mahoma por consiguiente la extrema violencia, la reacción desmedida de los musulmanes cuando los incrédulos ni siquiera mencionan su nombre. El culto a Mahoma es omnipotente. En la sociedad islámica, sin embargo, la realidad demuestra claramente donde más se admira a Mahoma, más se menosprecian los derechos humanos, las libertades civiles y libertades políticas. Oiga, voy a repetir eso. En la realidad se demuestra claramente donde más se admira a Mahoma, más se menosprecian, oiga, los derechos humanos, las libertades civiles y las libertades políticas, por no hablar de la opresión de las mujeres y masacres de las minorías. La ley Sharia, eso es lo que tiene que ver con lo que es como justicia social. La aplicación de las leyes, pero correctamente. Para ellos, eso es normal, en su cultura, en su manera de ver. Pero que vean cómo trata y lo dice, no lo digo yo. Mahoma también dio el ejemplo personal a participar en las guerras musulmanas contra los infieles, las expediciones militares, en su mayoría incursiones para saquear, en las que el mensajero participó personalmente. Fueron 26 y algunos dicen que 27 los ejércitos y partidas de asalto enviados por el mensajero entre la llegada a Medina y su muerte fueron 48. Cuando conquistó la Meca, Mahoma contaba con un ejército de 12.000 guerreros. Esta es otra por la que la razón del Islam debe ser la única religión legítima y Mahoma debe ser el profeta de toda la humanidad, para establecer su legado y hacerlo en realidad en cada aspecto sagrado. Por lo tanto, quienes se opongan a Mahoma cometen una herejía merecedora de la muerte. Por eso los musulmanes reaccionan con tanta indignación y extrema violencia cuando los infieles siquiera mencionan su nombre, y mucho menos de forma negativa. Se refieren a él como que si no lo veneraran. ¿Se da cuenta? Taimiyá lo resume bien cuando dice: el derecho de Alá y el derecho de su apóstol están inseparablemente unidos, pues la santidad de Alá y su apóstol son una y son inseparables. La dirección para dirigirse a Alá y a obedecerle es la misma para dirigirse a Mahoma y a obedecerle. Los miembros de la Umma islámica pueden conectarse con su creador sino a través de él. Nadie tiene el medio para llegar a Alá sino a través de él, y Alá, puesto que Mahoma en su lugar todos los asuntos de ordenar, prohibir y explicar, esta umma
no tiene ningún vínculo entre ninguno de sus miembros y su Señor, sino a través del mensajero. No hay otro método y tienen el propósito sin él, pues será puesto a Mahoma en su propio lugar para ordenar, prohibir, revelar, divulgar. Por lo tanto, no es posible diferenciar entre Alá y su esposo y su apóstol en ninguno de estos asuntos. Miren, interesante, porque nuestro mediador es Yeshua, pero Él es el mediador. ¿Qué atributos se le tiene Mahoma? ¿Por quién dio la vida? ¿A quién sanó? ¿A quién restauró? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Ahí lo dice. Se estima que lo que estoy apenitas asomando en las guerras que participó son más de 80. Imagínense, fue impuesto, era la fuerza. Ahora, en la mentalidad de Mahoma, el Islam gira en torno a Mahoma y a su formación de que Alá lo bendijo como el Altísimo y Divino. La sura de Al-Azab probablemente revela que el año 627 después de Cristo, de Yeshua, ofrece una visión y mentalidad de Mahoma. En estos 73 versículos Mahoma revela la verdadera personalidad. Se jacta del exterminio de los hombres y de las tribus judías, la confiscación de sus bienes, la esclavitud de sus mujeres y niños, y se autoriza a sí mismo a tomar cuantas esposas desee, incluyendo la de un hijo adoptivo. Impone a la mujer el uso del velo integral para cubrir el cuerpo, el rostro fuera del hogar. Ordena a sus creyentes que lo adoren y amen como el Altísimo y amenaza con castigo humillante en el más allá solo por ofenderlo. Amenaza con asesinar a sus críticos, promete tortura en el infierno que no crean en él. Tras la batalla de la trinchera, la tercera gran batalla tuvo un lugar en el año 627. Mahoma atacó a la tribu judía superviviente de la Yatrib Banu, donde decapitó a todos los hombres y niños y a sus esposas, hijas, y distribuyó la riqueza entre los fieles. Sobre la masacre, Mahoma cita diciendo: y aquellos, la gente del libro, que los ayudaron, Alá los derribó de su fortaleza y fundió un terror en sus corazones, y algunos de los que mataste y otros que hiciste prisioneros, o hizo heredero de sus tierras y de casa y de sus bienes. ¿Se da cuenta? Esas son las atribuciones que él tiene. Eso es una religión de paz. Esa es la paz que tanto pregonan. La sura continúa con el matrimonio de Mahoma con Zainab, la esposa de Said, de su hijo adoptivo, en un matrimonio que escandalizó a sus creyentes, pues entre los árabes se consideraba un tabú que un padre se casara con la esposa de su hijo. Pero Mahoma se valió de Alá para callar a sus críticos. Le había concedido el derecho de casarse con Zainab. El mandato de Alá debe cumplirse ante la persistencia de las críticas. Y amenazó: serán maldecidos donde quiera que sean encontrados, serán apresados y asesinados. Cuando más bien vemos lo que pasó con Noé, perdió la primogenitura, ¿se acuerdan? Y Rubén también la perdió por haber tenido relaciones con la esposa de Jacob. Y Canaán perdió la bendición de la tierra también y se la dio a Sem, por eso que se nos dice que somos semitas. Miren la diferencia de esto. Pero bueno, lo que estoy tratando es que usted aprenda y conozca un poquitico de lo que yo he aprendido. Que no es mucho, pero creo que la información es valiosa. Mahoma continúa advirtiendo a todas sus esposas que cuiden sus comportamientos y además decide el buen comportamiento no es suficiente. Sus esposas y todas sus mujeres creyentes a partir de entonces debían de cubrirse para que ninguna parte de su cuerpo quedara expuesta fuera del hogar. De aquí proviene la explicación de la hijab, el niqab, el burka, el chador, que las mujeres deben de usar.
Sin embargo, Mahoma se permite a sí mismo que le desee en cuanto al sexo. Alá ha permitido tener esposa, aquella a la que le ha pagado su dote, aquella que la posee por esclava, la hija de sus tíos y tías paterno y materno en cualquier mujer creyente que consagre su alma al profeta. Si éste desea casarse con ella, por lo tanto le es lícito casarse con cualquier mujer que desee, pero está prohibido para la demás creyente. Oye, el tipo quería todo para él solo. Bueno, y fíjense que es así. Sin embargo, el versículo más importante son aquellos que alaban y veneran su personalidad. No es propio de un creyente, hombre o una mujer, tener una opción alguna sobre la decisión en cuanto a Alá y su mensajero. Han decidido un asunto. Quien desobedece a Alá y a su mensajero ciertamente se encuentra en un camino claramente equivocado. En verdad tenéis en el mensajero de Alá y a un hermoso ejemplo de su conducta para aquel cuya esperanza está puesta en Alá. En verdad Alá te ha enviado como testigo, portador de buenas nuevas y amonestador. Él es como una lámpara que irradia luz a los creyentes y deben de bendecirlo y saludarlo con todo respeto, porque así es como Alá y a sus ángeles lo tratan. Ay. Ahora, todo aquel que se oponía a sus enseñanzas, ya sabe, le quitaba la cabeza. Ese era el trato. Y miren, hay un hombre que se convirtió al Mesías. Y él cuenta en su libro que su tío desde pequeño, él habla de una historia de Egipto, vivía en Egipto. Y cuando él entra a la universidad más prestigiosa sobre el Corán, que está en Egipto, ni siquiera en Irán ni en Irak, no, en Egipto, como decir Harvard, o una universidad en Inglaterra, que son las prestigiosas o las más reconocidas. Y él dice que fue a estudiar allá. Y en su libro él menciona que una de las personas que le daba clases fue la que participó en el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y a él se le ocurrió hacerle una pregunta de por qué Mahoma tenía tantas esposas. Y él cuenta que este hombre se molestó de tal manera que lo llevaron a la dirección. Y después él se gradúa de esa ley del Corán. Y un día, para saber si él se había convertido al cristianismo, lo fueron a buscar a su casa. Lo sacaron de su casa y lo metieron a la cárcel. 3 días sin tomar agua, sin comer nada. Y después le cayeron a golpe. Lo encerraron en un cuarto con un perro salvaje. Y él empezó a orar. Y el único que decía, cúbreme. Cuando las personas que lo metieron allí y abren la puerta, el perro no lo tocó. Él cuenta en el libro que él habla, porque habla de Yeshua y Mahoma. El perro no le hizo nada. Y él dice que él cuando le vio la cara al perro, el perro lo que hizo fue lamerle la cara y limpiarlo. No con eso, no le bastó, sino que lo agarraron y lo metieron con un cilindro de agua que le llegaba hasta los hombros. Y abrieron una jaula. Y la jaula era para que subieran las ratas y lo mordieran. Y lo dejaron 3 días igual. Y cuando abrieron la puerta y ahuyentaron las ratas, lo sacaron y el hombre ninguna rata lo mordió. Y la pregunta que le hacían era, ¿te convertiste al cristianismo? ¿Dejaste a Alá? ¿Dejaste a Mahoma? Como pasaron varios días, lo fueron a reclamar porque su papá y su tío era el que enseñaba en la mezquita, era el líder de la mezquita. Y por eso es que lo sueltan. Él se va de Egipto y se va para los Estados Unidos y allá es donde conoce al Mesías. Este hombre se gradúa en Florida
hizo cursos, seminarios, y hoy por hoy enseña en Sudáfrica. Pero las cosas que le hicieron que vivió, horrendas. Ese es el mensajero de Alá. Ese es el mensajero que dice que viene a dar vida. Y tristemente mucha gente no tiene ni idea de lo que está sucediendo hoy por hoy. Y sobre todo el mundo, sin ofender a nadie, el cristianismo como tal. Familia, y en mi oración en el Shabbat siempre es: Padre, despierta los espíritus, el alma, quita las vendas, quita las telarañas, y que puedan recibir esta verdad que estamos enseñando. No esto, el Mesías. Lo que estoy diciendo de esto es que es lo contrario, lo opuesto al Mesías, de los cuales también habla el libro de Apocalipsis. Ahora, como dice, aquellos que creen, que aquellos creyentes que no actúan como Él les indica, se comporta de manera que resulta desagradable. Mahoma le reprende y los amenaza con el fuego en el infierno y castigo. Quien se niega a creer en Alá, le habla, lo saluda y lo bendice, tendrá un infierno de fuego abrasador. Ahora, existe una controversia sobre Mahoma. Luchó 19 batallas, en realidad 8. En realidad fueron 8. Participó en 27 de las 82 guerras en total. ¿Se da cuenta? Se ganó el corazón de los pueblos, pues gobernó con suma justicia, verdad y rectitud. Creen que no oprimió ni siquiera a sus enemigos más acérrimos, los perdonó de todos sus pecados a través de vencerlos. Pero jamás se vengó ni tomó represalia contra nadie de los agraviosos cometidos contra él en el pasado. Nunca los castigó por sus ofensas, su generosidad incluso a sus enemigos. Es una única historia del mundo, el perdón de la compasión, que fueron las cualidades más brillantes de su carácter y se manifestaron en él la perfección. Se basan en versículos. En verdad tenía el mensajero de Alá, un hermoso ejemplo para aquel cuya esperanza está puesta en Alá. Puesto que Muhammad posee el carácter ejemplar, un buen ejemplo a seguir, quienes te juran lealtad y juran lealtad a Alá. Esas son las obras del mensajero de Alá. Quiero decir una historia que cuenta aquí y dice lo siguiente. Ahmad bin Marwan, en enero del año 624, fue asesinada por oponerse a Mahoma con una poesía e incitar a otros a atacarlo. Escribió un poema condenando a las tribus de Medina por haber invitado a un hombre violento a su banda a su ciudad. El mensajero de Alá dijo: ¿quién librará a la hija de Marwan? Umar bin Adi fue a casa de noche y lo mató por la noche. Por la mañana, Mahoma dijo: has ayudado a Alá y a su mensajero. Al día siguiente del asesinato, Bir Marwan, el hombre de la tribu de Basma, se convirtieron en el Islam al apreciar su poder. Claro, impuesto. Lo que hicieron en Roma también. Si no te conviertes, bueno, mira. Entonces, también al pueblo, hay muchos líderes. De hecho, hubo un hombre en la historia del pueblo de Israel que se proclamó Mesías, pero estuvo en el exilio. Y al final terminó dejando al pacto y se tuvo que practicar el Islam para no morir. Entonces vemos que las cosas fueron impuestas en las masacres que han sucedido y nada de esto es de así bonito como tratan de ponerlo. Y hay historias sobre esto, sobre lo que hacían en los mercados, los saqueos, cómo trataba a la gente. Mire, es una locura en su totalidad, de verdad. Yo cuando empecé a buscar y a informarme sobre esto, wow, no es fácil pues. Miren,
Mahoma ordenó el asesinato de muchas personas mediante engaño y mentira, simplemente porque le habían insultado o escrito poemas en su contra años atrás. En su contra, en años atrás, ordenó la matanza incontable de personas, torturó a muchas de ellas, robó, participó en el comercio de esclavos. Sin embargo, los musulmanes creen que firmemente que fue el mejor ejemplo moral de la historia, por lo que aprueban por completo todas sus acciones. Para ello, todo lo que hizo Mahoma es, por definición moral, perfecto, justificado y debe imitarse sin reserva. Mahoma fue el único fundador de una religión que además fue guerrero, predicador de la violencia, el odio hacia los demás y la distinción crucial entre los fundadores de otras religiones. Es sumamente significativa. Desde sus inicios, los sagrados profundos del Islam estaban destinados a estar entrelazados con la violencia, el odio hacia el prójimo. El Islam enseña a los musulmanes que Mahoma es el modelo a seguir supremo y que se debe imitar sus pasos. Imagínense, ese es ¿cómo se llama? La predicación perfecta. En la lista de personas asesinadas se convertida en una justificación para que los musulmanes masacren a cualquiera que critiquen a Mahoma, supuestamente, al Islam. Un clérigo musulmán que reside en Gran Bretaña ha emitido una extensa fatua que detalla algunos de los asesinatos cometidos de Mahoma con el fin de legitimar y alentar a los musulmanes a seguir su camino. El texto titula La prueba de la necedad de matar a cualquiera que maldiga al profeta, que lo critique. El Islam impone por pena de muerte a los no musulmanes que tan solo mencionen algo ilícito sobre el profeta o el Islam y que publique algo que vaya en contra de ellos. La fatua exige la pena de muerte para los blasfemos basándose en el Corán, en los hadices. Los eruditos musulmanes coinciden únicamente en que un musulmán que insulta al profeta se convierte en un incrédulo y un apóstata y debe ser ejecutado. Esas son las leyes santas, esas son las leyes del angelito que habla en contra, ese es el pago, la muerte. La muerte. El Corán es la revelación perfecta y final de Alá. Su buena obra, la réplica de un libro que tienen, el libro madre, que existe eternamente en las tablas del cielo, una obra maestra literaria sin parangón. Por lo tanto, su contenido es indiscutible. Quien se atreva a discrepar de lo que Alá mismo ha escrito, quien se atrevería a cambiar una sola palabra, quien lo admiraría más que su propia vida, siendo la religión perfecta y completa para toda la humanidad a lo largo de los siglos. La humanidad no le está permitiendo cuestionar el Corán, usar la razón para determinar su validez y juzgarlo. Quien lo haga incurriría en una herejía y será castigado con la muerte inmediata. Eso es lo que trata de ellos, la ley que tienen y supuestamente el libro de la vida de ellos. Se da cuenta que todo es como un plagio, pues. Lo que está escrito en la Torá, lo que se habla en, digamos, como el libro de Noé, Yacer, todos los libros que están en la cueva de Qumran. Miren, duro esto. ¿Qué es lo que significa el Corán? La lectura de las escrituras, el sustantivo verbal del crack, que significa recitar y aparece 17 veces en el Corán. La palabra leer, ikra, fue la primera palabra revelada en el Corán. Otras traducciones posibles son recitar, transmitir, comunicar. Asimismo, la palabra Corán significa el libro recitado con frecuencia. Contiene 6.236 versículos allá. Son 114 capítulos, se le conoce Suwar, que es la sura. Dado que todas las Suwar provienen directamente de Alá, se considera divinos y supremos. El capítulo del Corán no están ordenados cronológicamente. Según su extensión, el capítulo 2, el más largo, contiene 286 capítulos, mientras que los capítulos 113, 108 y 110 constan de solo de 3 versículos cada uno. Es frecuente encontrar los versículos dentro de los que están ordenados cronológicamente por su revelación. Por ejemplo, el versículo 193 de la sura
fue revelado 6 años antes que el versículo 191 de la sura. Varias suras mecánicas contienen una mezcla de versículos de Medina y la Meca. Los versículos de cada capítulo, salvo a los demás cortos, suelen abordar diversos temas. Por consiguiente, los versículos sucesivos no necesariamente tratan del mismo tema, incluso dentro del mismo versículo, así como pues casi todos los versículos requieren una explicación e interpretación para comprenderlo plenamente. A diferencia del antiguo, lo que se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, narra una larga historia que incluye numerosos héroes y extensos periodos. El Corán contiene revelaciones que Mahoma recibió durante 23 años de su vida. 610 y 632 constituyen el criterio por el cual se debe de juzgar todo lo demás y de ser intercultural e histórico. Está dirigido a toda la humanidad. El problema más inquietante radica que el Corán carece de contexto histórico. Oiga lo que voy a decir. Alá habló a Adán, a Noé, a Abraham y a Moisés y a Yeshua y todos los que están no están en el presente. No existe el pasado, solo Alá y Mahoma. Usted está escuchando lo que estoy diciendo. Para ellos, una parte dice que sí existieron, pero para otra no. Eso es un invento. ¡Wow! Qué fuerte. El Corán contiene la sabiduría y el conocimiento completo, válido para que todos los tiempos y lugares, absolutamente verdadero, más allá de toda crítica y duda. Por ello el Corán y el hecho del Islam solamente incompatibles con la democracia moderna, la tecnología y con todo lo que representa la vida en el mundo libre. Proclama la existencia de Alá sagrada vinculante de todos los musulmanes, a través de generaciones, siendo fuente suprema del conocimiento religioso. Sirve como registro de una guía de la Umma, una comunidad islámica, trascendió en el tiempo y espacio. Esta es la otra razón por que el Islam no puede ser reformada, ya que no puede ni debe ser alterada la palabra de Alá. Los principales objetivos del Corán son enseñar atributos perfectos de la divinidad islámica, mostrar el único camino, la vida recomendada por el Din, el Sirat Mustaqim, formar creyente islámico individual, íntegro y equilibrado, instaurar una sociedad islámica de creyentes, guiar a los musulmanes a la lucha constante contra sus enemigos. Mire lo que dice. Para los musulmanes, la Torá y el Evangelio fueron revelados a personas específicas en un momento determinado e incluyen solo una parte de la sabiduría de Alá. Óigalo, como una parte de la sabiduría de Alá, mientras que el Corán es la religión perfecta y completa de Alá para la humanidad, dada a través del profeta Mahoma a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la humanidad no le está permitiendo cuestionar el Corán, usar la razón para determinar su validez ni juzgarlo. Quien lo haga incurre en una herejía y es castigado inmediatamente con la muerte. El Corán presenta dos divisiones periódicas bien diferenciadas. Los 90 suras insaciables aparecieron en la Meca y se centra principalmente en la prédica religiosa contra los incrédulos, detallando los errores del infierno, mientras que los 24 suras posteriores aparecieron en Medina y se dedican mayormente a la incitación a la guerra y a la violencia. La principal diferencia entre dos periodos radica en el poder y el uso. En la Meca, Mahoma era débil y contaba con pocos seguidores. Era fuerte y tenía gran número de seguidores en una característica importante de la cultura árabe. Oiga, en Medina era una fuerte y tenía un gran número de seguidores. Era una característica importante en la cultura árabe. Unirse a un líder poderoso, héroe en el campo, en la batalla, especialmente si se contaba con botín. Eso refleja el proverbio árabe, Bus ya. Besa la mano de tu enemigo cuando sea fuerte que tú y córtala cuando se vuelva más fuerte. Bueno, familia, vamos a dejar esto hoy hasta aquí. Continuamos la semana que viene con más de lo que es la ley Sharia y lo que están tratando de ellos de imponer. Espero que haya sido de desagrado y nos vemos la próxima semana más del Islam, lo que es la ley Sharia y lo que quieren implementar. Nos vemos hasta la próxima semana. Ley Reot,
Hasta pronto.